La lección 164 de un curso de milagros dice: somos uno con nuestra fuente. Piensa en ti mismo como un río. Un río es uno con el manantial de donde procede. Un río es uno con su fuente. De la misma manera que es uno con el mar donde desemboca. El río integra la fuente, el manantial y el mar. Ahora visualiza remolinos que forman las corrientes dentro de ese río. Tú eres la gota de agua. La gota de agua es una con el río, y es una con la fuente, y es una con el mar. Pero al tiempo la gota de agua es una con la corriente, y es una con el remolino. Y cuando está en el remolino no consigue ver qué es la fuente y qué es el mar. Algo así sucede con nuestra vida. Nuestra vida es ese río. Y todos somos gotas de agua de ese río que es nuestra vida. Y esos remolinos concéntricos que se retuercen en torno a sí mismos son los remolinos del ego, en el que cada gota no ve más allá del espejo de sí misma, y en esa reflexión continua se va yendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Ahora trae a tu mente esos momentos de tu vida en los que te has sentido embargado por las emociones. Esos sentimientos de incomprensión, de abandono, de miedo, de ira, de enfado. Esos episodios en los que te reconoces a ti mismo y al mismo tiempo no te reconoces. Porque a un tiempo eres tú en su máxima expresión, pues no consigues salir de esos sentimientos. Pero al mismo tiempo te das cuenta que dejas de ser tú. ¿Quién eres tú entonces? La gota de agua que está en el remolino, cuando estás embargado, enredado en esas emociones, o el río que fluye entre la fuente y el mar. Para responder a... Ellas ya me responden. Para responder a esta pregunta, recupera tu memoria de esas situaciones y obsérvate a ti mismo recordando esas situaciones. Ese eres tú, el observador de lo que te sucedía. Eres el protagonista de tu sueño, sí, pero al tiempo eres el soñante, el que lo está soñando. Y puedes seguir actuando en tu sueño, pero siendo consciente de que al tiempo lo estás observando. Esto es lo que yo te invito a hacer y lo que te invito a que todos compartamos. Sé que no es fácil, pero podemos estar en el sueño siendo conscientes de que es un sueño. Gracias. A eso se le llama un sueño lúcido. En el sueño lúcido podemos seguir en el sueño, pero sabemos que lo estamos soñando. No deja de ser real exactamente, pero sabemos que es solo una parte de la realidad. Porque nosotros somos lo soñado y el soñante. Somos la gota, somos el río, somos la fuente, somos el manantial, somos el mar. Y lo que realmente somos es ese observador que sabe comprender todo eso en su conjunto. Por lo tanto, somos uno con nuestra fuente. Sabemos que estamos condicionados, limitados por el lenguaje, por nuestro modo de pensar. Entonces, a lo mejor se nos hace más fácil comprenderlo asignándole a esos otros papeles que también desempeñamos otros nombres. Por ejemplo,
aquello que observa y que nos observa cuando estamos siendo poseídos por esas emociones. Lo podemos llamar el Espíritu Santo, lo podemos llamar Jesucristo, lo podemos llamar incluso Dios, lo podemos llamar Buda, o lo podemos llamar nuestra fuente, porque no dejamos de ser eso. Si bien también somos esto otro, y cuando somos esto otro, le damos entidad al ego, que no la tiene. Y a eso lo llamamos identidad, que es la identidad de sí mismo. Y entramos en ese juego de reflexión en el espejo, como sucede con la gota de agua en el remolino. Y en ese ensimismamiento, en esa mismidad, se genera ese remolino que tira para abajo. Es lo que sucede con nuestro ego. Cuando no sabemos ver más allá de él, nos ensimismamos. Y ese ensimismamiento nos hace ser presa de emociones. En esta canción mexicana Llorona dice que yo no tengo la pena, Llorona, la pena me tiene a mí. Eso nos sucede cuando nos sentimos embargados por estas emociones. No es que sean nuestras emociones, es que esas emociones nos tienen a nosotros. Pero ¿a quién tienen? Al ego, la presa fácil. Y ahí estamos metidos de lleno en el sueño y no sabemos ver más allá, no sabemos conectar con el soñante, no sabemos hacer de eso un sueño lúcido. Somos presas de nuestro propio sueño. Pero al tiempo somos también el que sueña. Somos los protagonistas de la película de nuestra vida, pero también somos el director. Y somos el proyector y somos la pantalla, igual que el río es la fuente, el manantial y es el mar. Espero que esta lección nos sirva a modo de meditación y de reflexión, pero ojo, no reflexiones como la gota de agua mirándose a sí misma, creando el remolino. Reflexiona para salir de ese remolino y conectar con la luz, con lo que hay fuera, con el sol.